el título de este primer sermón de este Juan 7 es El mundo enemigo de Jesús. Si vemos en la mayoría de las religiones que es muy difícil creer que el mundo sea enemigo de Jesús. Vimos en el sermón pasado cómo cuando Cristo comienza a predicar el Evangelio, a algunos les causó tropiezo y se fueron. A otros se les hizo locura lo que estaba predicando y también se fueron. Después los discípulos se les hizo que sus palabras sí eran palabras de vida eterna, pero Jesús les notificó que aún uno de ellos no creía. Y no solo eso, sino que era hijo o era el diablo. Así que Jesucristo testifica la verdad, Jesucristo habla las palabras del Padre y por eso el mundo lo aborrece. Así que vamos a ver aquí estos textos que voy a predicar esta porción, pero voy a leer Juan 7 del 6 al 7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesucristo testifica del mundo que sus obras son malas. Jesucristo, en este texto estamos viendo como resumen, sus hermanos le dijeron a Cristo que la mejor oportunidad para que hiciera sus milagros y para que se mostrara viendo el fracaso que tuvo en Galilea, era que fuera a Judea, al centro de la religión, y que se mostrase en la fiesta tan importante como la fiesta de los tabernáculos. Y ahí quizás la gente te crea. Dice, porque aún sus mismos hermanos, y estos hermanos de sangre, no creían en él. No creían en él. Entonces le hacen esta propuesta. Esta propuesta es algo que no es correcta, pero luego lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Lo que sí es importante es ver por qué a Cristo fue tan repudiado cuando estuvo en el mundo, por qué fue tan rechazado, por qué fue aborrecido. Si al caso eso nos espera a nosotros, los creyentes fieles, los que verdaderamente creemos en Dios, ser rechazados de alguna manera por el mundo, este tema nos va a dar muchas respuestas a estas preguntas. Y nosotros vemos que cuando se predica el Evangelio que se predica no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, es ¿verdad? Te puede decir que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dicen, bueno, nomás cree en Jesucristo y serás salvo. Solamente di esa palabra, repítela conmigo y ya estás prácticamente salvo. Y ya después no importa lo que hagas porque la salvación no se pierde. Ese es el evangelio que se predica. Pero allí mismo en Juan 3:16, más adelantito, luego Juan 3:17 dice que el que en él cree no es condenado. Efectivamente, más el que no cree ya ha sido condenado. Y luego dice cuál es la razón. Y cuál es la razón de que a Cristo lo aborrecen. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso ese hombre se aborrece la luz, porque Jesucristo manifestaba el pecado, lo dejaba al descubierto. Así que es un resumen de lo que se va a predicar. Vamos a desarrollar el tema, vamos a poner estas palabras hermosas en contexto y vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Para comenzar, el texto de apoyo que traigo es un texto de la doctrina, que cómo se interpretan estas palabras. En cuanto a nosotros, ¿verdad? Es un texto doctrinal, primera de Juan 2, en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo aborrece a Jesús, ¿me entiende? Pero fíjate el mensaje de nosotros. Este mensaje está claro para cualquier creyente.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acuérdense que este texto es clave, es un texto doctrinal de las epístolas del apóstol Juan. Así que vamos a ver vamos a desarrollar el tema usando un bosquejo de 3 puntos. En el primer punto vamos a ver los enemigos de su propia casa. Los enemigos de Jesús son los miembros de su propia casa. Eso vamos a verlo del 1 al 5. Luego vamos a ver el mundo enemigo de Jesús, del 6 al 9. ¿Por qué primero es la familia y después el mundo? Vamos a verlo. Y luego vamos a ver la razón de la enemistad. Entre paréntesis es su doctrina, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Por eso nos vamos a ir hasta el versículo 18. Ahí vamos a ver del 10 al 18. Así que vamos a iniciar los enemigos los de su propia casa. Vamos a comenzar con el versículo 1, Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, todavía en Galilea a punto de venirse a Judea, dice. Pues no quería andar en Judea, allá las cosas estaban más complicadas para él, porque los judíos procuraban matarle. Bien claro, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ese mes séptimo, era un mes de muchas fiestas. Se celebraban 3 fiestas, una el día primero, la de las trompetas, una el día 10, que era la fiesta de la expiación, y esta se celebraba el día 15, esta era la más larga, era de 7 días. Era una fiesta, y tiene mucho que ver el contexto, porque Juan trae aquí y nos dice que se trataba de las fiestas de los tabernáculos. Esta fiesta significaba que el pueblo tenía que recordar que no se aferraran mucho a este mundo, que somos peregrinos en el mundo. Y por eso el pueblo de Israel se salía de sus casas y vivía por 7 días en casas, en tabernáculos hechos de ramas. ¿Para qué? Para recordarse y no aferrarse tanto a su pueblo, al pueblo, a sus casas, a sus propiedades, al mundo. Era una fiesta que tenía este propósito. No de embalde Juan lo cita. Así que en Levíticos 23:42 ahí se establece esta ordenanza. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel. O sea, los creyentes, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Dice, habitarás en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el propósito? Para que supieran que cuando nos sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, los hizo habitar en tabernáculos. Bueno, cuando Dios nos saca de la esclavitud de Satanás, de la potestad del príncipe, de la potestad del aire, y nos saca, también nos hace habitar en tabernáculos. Vivimos en el mundo, pero como si no fuéramos del mundo. No debemos llamar a este mundo ni sus posiciones. Así que, Nehemías 8:17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Ve cómo se olvidaron? Dios le dijo, no te vayas a olvidar cuando entres a la tierra prometida, donde habites casas que tú no construiste y huertos que tú no plantaste. No te olvides de Dios. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron. Y esta ordenanza, esta fiesta, precisamente para eso era. Nehemías encontró el libro, volvieron a usar esta fiesta. No quería que se olvidaran, que no te acoplaras tanto al mundo, que no te aferres, no gastes toda tu vida en eso. Así que ese era el propósito de esta fiesta. Luego continuamos, dice, nosotros no debemos enfocarnos por fe en nuestra morada celestial y en nada de este mundo, como lo dice 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, hablando del cuerpo de nosotros, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es nuestra tierra prometida. Ahí es donde debemos enfocarnos, ahí es donde podemos poner nuestra mirada, no en tabernáculos como este cuerpo que tenemos, que se va a deshacer, un cuerpo de pecado. Así que en el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces, o sea, tus seguidores. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos mismos no creían en él, como lo dice más adelante. Es la misma tentación que el diablo hizo a Jesús en el desierto. En Lucas 4:9 le dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús respondió, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Estos hombres querían que Jesús tentara a Dios, que fuera a hacer milagros, a exhibirse en una fiesta tan importante, aprovechando la multitud. Y Satanás quería hacer lo mismo, vete al templo, Señor. Pero cuando le habló Satanás a Cristo, lo hizo por medio de un ángel. Había muchos ángeles que le servían. Por eso Cristo detectó por la propuesta. Aquí lo tentó por medio de sus hermanos de carne, ¿verdad? Y luego cuando quería que evitara que fuera a la cruz, lo tentó por medio de su amado apóstol Pedro. ¿Ves cómo Satanás atienta a las personas por medio de personas? Esos tres ejemplos están claritos. Así es como fue tentado. Busca la manera de tentar a las personas para que cometan algo. Date a conocer. De por sí el hombre está loco por la fama, por darse a conocer. El predicador quiere ser conocido, por eso incluye en sus sermones cosas modernas, viajes, cosas que tengan que ver, hace show, luces, buscan la manera de buena música, de darse a conocer. Si no te das a conocer por la palabra, no te preocupes tanto por darte a conocer de otra manera. Así que no podemos permitir ser tentados por la fama rápida o el reconocimiento del mundo. En 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto ha sido una práctica de tentar a Dios. No debemos de hacerlo. Así que continuamos en el versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y aquí sin discusión y sin ir mucho a fondo, se está refiriendo a sus hermanos de sangre. Y no era fácil que no creyeran, sin duda también ellos se encontraban presentes cuando Jesucristo predicó el sermón ahí mismo en Galilea. El sermón ese que acabamos de ver en el capítulo pasado de Juan 6. Jesús les dijo que él, cuando le pidieron, danos de ese pan, Jesús le dijo, yo soy el pan que bajé del cielo. Eso hizo tropezar a los judíos porque dijeron, ¿cómo va a bajar del cielo si nosotros lo conocemos, a su papá y a su mamá? Para los discípulos, para estos hermanos de carne era más difícil. Dicen, no, nosotros no solo lo conocemos, dormimos con él desde que nacimos. Cuando nacimos ahí estaba el niño con nosotros. ¿Cómo dice el mentiroso que bajó del cielo? Era más difícil para sus propios hermanos creer en él. O cuando les dijo que se comieran su carne y bebieran su sangre. Era muy difícil. Por eso dice, ni aun sus hermanos creían en él. Aquí vemos lo escrito en el Salmo 69. Jesucristo hablando en el espíritu de lo que le había de ocurrir en el futuro. Dice, versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. ¿Ven? Si eran sus hermanos de sangre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuedos de los que te vituperiaron cayeron sobre mí. Por eso a él lo aborrecían, porque él tenía celo por la casa de Dios. Ven nosotros, Mateo 10:36 dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Ellos son los primeros en beneficiarse de la luz del creyente y también de aborrecer a la luz si no lo son. Cuando nosotros venimos a Cristo, un creyente verdadero es como luz que alumbra en las tinieblas. La primer gente que se beneficia de esa luz es la familia, la esposa, los hijos, la familia. Nosotros somos la sal del mundo y las primeras personas que se benefician de ser podridas por el pecado es precisamente los de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en contra del pecado. No queremos que nuestros hijos, nuestras esposas, incrédulos o la familia incrédula no peque. Por eso se convierten en los primeros enemigos de nosotros, los familiares que son incrédulos, los de la propia casa. Eso es más o menos lo que estamos viendo aquí.
Así que vamos a ver la otra parte del mundo, el mundo enemigo de Jesús. En esto nos estamos hablando ya de nuestro segundo encabezado, del 6 al 9. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta fue la respuesta a su propuesta. No puede el mundo aborreceros a vosotros, les dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ustedes como incrédulos, ustedes encajan perfectos con el mundo. No, ese es mi caso, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Y esta testificación que Jesucristo dice, algunos dicen que porque Jesús testificó en contra del adulterio, a los ladrones le llamaba ladrones, y como tipo Juan, al pecador le llamaba adúltero, y que por eso se metía en problemas. No, Jesucristo no está diciendo por eso. El mismo contexto lo dice, se trata de la doctrina. Claro que en la doctrina a la mujer samaritana la llamó adúltera, pero ustedes vieron, primero le ofreció el hermoso evangelio, precioso evangelio. Después ya le dijo, llama a tu marido, ¿verdad? Así que eso es lo que vemos aquí. Nosotros estamos viendo que Jesucristo solamente predica la doctrina, como lo hizo en el sermón de Juan 6, y comenzaron a irse. Entonces, de eso está hablando aquí. Él simplemente testifica la verdad. Solo las palabras del Padre dice. Dios se asegura por medio del Espíritu Santo de que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y desde el principio fue así. Vamos a ver que Dios siempre va a tratar de que nuestros familiares, de que nuestras familias no sean un estorbo para amar a Dios. Todos los líderes, principalmente de los pueblos de Dios, personas que Dios va a usar para el ministerio, Dios se asegura primero de que Dios sea su primer amor, de que Él sea lo único que van a amar. Este fue el caso de Abraham. Lo primero que hizo Dios cuando comienza a tratar con su pueblo, con el hombre, ¿qué fue lo que le dice a Abraham? Sal de tu parentela, sal de tu casa, sal de tu casa. Y vemos que Abraham salió, pero no salió solo. Jesucristo primero lo quiere sacar de la familia, pero él sale con su padre. Después de un tiempo su padre muere y ya no lo trajo a Canaán, pero se trajo a su sobrino, se trajo a Lot, ¿verdad? Viene con Lot a Canaán, trae a una persona. Más tarde hay discusiones y se separa Lot de él. Dios estaba decidido a dejarlo sin parentela. Ahí se queda Abraham solo, pero le quedaba Sara, su mujer. Hubo una sequía en Canaán, en la tierra del Negev, donde vivía Abraham, y tuvo que emigrar a Egipto. Y cuando estuvo en Egipto y vio tanta gente, dice, ahora me doy cuenta que eres más hermosa de lo que yo creía. Dice, tienes que hacer una misericordia conmigo. Tienes que decir que eres mi hermana, porque si no estos hombres me matarán a mí y te dejarán viva a ti. Así que di que eres mi hermana, para que yo viva por medio de ti. Y al decir que era su hermana, que él la tomó Faraón. Se la llevaron al harén para que fuera su esposa. Fíjate lo que hizo. La gente dice, ¿por qué ocurrió esto? Yo me pongo a pensar cualquiera de los esposos que están aquí. Si llega un hombre y les dice, mira, te voy a dejar vivo, solamente préstame a tu esposa, nos vamos a llevar y nos vamos a meter con ella, pero con esto tú estás libre. A ver si se va a quedar cruzado de brazos. Me matas primero, pero a esta no me la tocas. Ahí da la vida por ella. Pero Dios quería asegurarse que Abraham estaba dispuesto a soltar a su esposa. Nadie la tocó, ni siquiera un imperio la pudo tocar. Pero sí probó Dios que Abraham estaba dispuesto a obedecerle, aún sobre su esposa. Pero esto no fue suficiente. Abraham deseaba un hijo. Y Dios también le dio ese hijo, que lo amaba con toda su alma. Pues también Dios le dijo, ahora quiero a tu hijo. Ahora quiero tu hijo. Y también estaba dispuesto a hacerlo. Con tanto dolor lo llevó y estaba dispuesto a degollarlo y a entregarlo a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Ni le quitó a la mujer, porque la entregó, y ni le quitó al hijo. Pero sí le probó que Dios estaba por encima de todo. Y eso mismo pasó con Jacob. Jacob también cometió errores. Se fue a Harán, a la tierra donde sacaron a Abraham. Él regresó allá donde no tenía que ir. Y trabajó 14 años para adquirir mujer, y amaba mucho a su esposa y no entendía razones, tanto que la otra esposa lo tenía que rentar para poder que se metiera con ella, Lea.
Entonces, ¿qué fue? Dios se la quitó. Dios se la quitó. Después se aferró en sus hijos, en José principalmente. Amaba a José. Le tejió una túnica de colores que costó muy cara. Pero de esa túnica se lo trajeron la sangre. Dice, aquí está tu hijo muerto. Después se aferró en Benjamín. Hasta que por fin soltó a Benjamín. Pero porque estaba dispuesto a que se murieran de hambre antes de soltar a Benjamín. Cuando soltó a Benjamín, Dios le dijo, ahí están los dos. Dios no quiere tus hijos, ni te quiere quitar tu esposa. Lo que quiere es ser primero sobre todas las cosas. Lo mismo pasó con Lot. El hombre amado de Dios en la tierra. Dios también probó eso, lo dejó sin ni un hijo. Lo dejó sin nada. En el primer asalto, ¿y qué dijo Lot? Desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová. Pero dice, le dejó la mujer, sí se la dejó para el segundo round. En el segundo round, ¿qué le dice la mujer? Ya maldice a Dios y muere en paz. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Le hizo caso? Dice, no, mujer, hablas como una necia. Como una necia. Entonces vemos que ha sido siempre así. Es primero Dios antes de la familia. Éxodo 32 vemos con Moisés mismo. En Éxodo 32 versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quiénes están por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. El pueblo adorando un becerro de oro. Moisés enojado los hizo pedazos, los 10 mandamientos. Y al final le dice, el que esté de parte de Jehová, véngase para acá. Y pasaron para allá los hijos de Leví. Así que los que estén de parte de Cristo, vénganse para acá. Y los que vengan para acá, fíjense lo que hicieron. Y les dijo, así ha dicho Jehová. O sea, no así dije yo, así ha dicho Jehová. El Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¡Qué masacre! En esta vida eso hubiera sido terror. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Agradaron a Dios con eso. Amaron a Dios sobre todas las cosas. Aquí ocurrió literal. Esta es la maqueta, esta es la manera. Vamos a ver la fuente de toda doctrina, que son las enseñanzas de Cristo. Esa es la fuente de la doctrina. Y luego vamos a ver ya cómo lo explican los apóstoles. Ni siquiera Cristo negó esta verdad. Jesucristo dice en Mateo 10:21. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No penséis que yo he venido para traer paz al mundo o a la tierra. No, he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Espada con la misma familia. ¿Qué es esto? Vamos a ver la doctrina. La doctrina nos da una clara enseñanza de esto. La doctrina. Ya vimos la maqueta en el Antiguo Testamento con personajes reales. Vimos Cristo enseñando lo mismo. Vamos a ver la doctrina. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Quién no quiere saber? ¿Quiénes son los levitas que se vengan para acá? ¿Cómo sé quiénes son los levitas que se van a venir para acá? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está hablando de los hermanos en Cristo, de los hermanos de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Vengo desde Génesis hablándoles. Siempre es lo mismo, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Aquí está lo malo y lo justo. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo os aborrece cuando tú estás de parte de Cristo. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Bueno, esto se nos complica a nosotros, ¿verdad? Estamos hablando cómo vencer al enemigo. ¿Cómo lo entendemos en la doctrina? ¿En la doctrina dejamos de hacer lo que ellos hicieron? No. Porque la palabra de Dios dice que el que en Cristo cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué es ser condenado? Es morir eternamente en el infierno. Así que cuando nosotros le testificamos a la esposa, a los hijos, a la familia acerca de Cristo, esta es la espada que sacamos como los hijos de Levi debajo del muslo. Y la misma espada, el mismo evangelio tiene el poder de salvar a nuestros amados seres queridos o de matarlos o de mandarlos al infierno. También nosotros cometemos ese asesinato que cometieron los hijos de Levi. Porque el evangelio que le predicamos a nuestros familiares los puede salvar eternamente con Dios. O si lo rechazan, si no creen, pueden ser muertos también. Para siempre. Ascua de fuego amontonazo con su cabeza se refiere a que aún nosotros tenemos que, cuando habla de si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, a cualquier creyente de afuera, a cualquier gente que le prediquemos el evangelio, nosotros tenemos que vencerlos haciéndoles el bien. Pero siguen siendo enemigos. Si tu enemigo tuviera hambre, acuérdate, dale de comer, pero no se te olvide que es tu enemigo. Pero dale de comer, dale de beber. Haciendo esto, ascua de fuegos, es cañones encendidos de lumbre. Es un término militar, amontonará sobre su cabeza. O sea, estamos en una guerra contra el incrédulo, contra el impío. Pero una guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra demonios. Así que este es el verdadero entendimiento. En el versículo 8 le dicen, subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Así que, ¿cuál era el tiempo adecuado? Estamos viendo que aquí la palabra tiempo no es el tiempo cronos, es otra palabra, cronos como el tiempo, la hora que conocemos nosotros, sino kairos. Kairos, que viene siendo el tiempo adecuado, como lo dice aquí. El tiempo adecuado era el tiempo de su muerte. Lo dicen muchos textos del Evangelio de Juan. Así que, ¿cuál era el tiempo adecuado? ¿Cuál era el tiempo de Cristo? Está hablando del tiempo de su muerte. ¿Y cuándo se llegó esa hora? ¿Cuándo era el tiempo adecuado? Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora ha llegado el tiempo. Dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús estaba listo para cumplir la obra y decir, terminado es, ahí en la cruz. Así que lo que está diciendo Cristo a sus hermanos, todavía no es el tiempo mío. Si yo llego al principio de la fiesta, voy a alborotar de tal manera al pueblo que me van a querer matar. Ya sabíamos que él andaba en Galilea porque en Judea lo querían matar. Y dice, todavía no se llega el tiempo de alborotarlos. Jesucristo actuó con prudencia. No es el tiempo de ir a la fiesta. Él llegó después a la fiesta. Dice, para ustedes cualquier tiempo es, ustedes son igual que ellos, a ustedes no tienen enemigos, el mundo los acoge bien. Pero cuando yo testifico la verdad, yo sí me meto en problemas. Así que ustedes pueden ir ya, pero no yo. Así que vino a dar vida eterna por medio de la obra de su muerte y su resurrección. Por eso dice, mi tiempo no ha llegado, pero ya llegó. Así que la razón de la enemistad, vamos a ver qué es su doctrina, la doctrina de Cristo. Vemos aquí, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno,
Pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Engaña al pueblo. Mas Cristo no recibe gloria de los hombres. No le importaba el testimonio que ellos daban de sí. Juan 5:41 nos dijo, gloria de los hombres no recibo. Así que no le importaba lo que dijeran ellos. Pero en el 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Temen siempre a los hombres antes que a Dios. Así que aquí vemos en el 14, dice, más a la mitad de la fiesta, cuando creyó que era el tiempo propicio, que estaban ya entretenidos en sus fiestas, dice, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba doctrina. Siempre hacía eso, a eso vino, enseñaba. En el tiempo de Dios, en el tiempo señalado, aquí está la doctrina. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Estaba hablando doctrina pura, conocimiento. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ahorita mismo se queda la gente admirada. ¿Cómo este sabe de teología si no tiene un doctorado? Lo mismo que contestó Cristo, les voy a contestar yo a los que preguntan eso. ¿Cómo sabe este teología? ¿Cómo sabe todo este de Dios si no estudió? Mi doctrina no es mía. Hay que predicar las escrituras. Hay que sea Dios el que hable. No los doctorados, no todas esas cosas, no es eso. ¿Cómo sabe esta doctrina si no estudió? Jesús dejó bien claro esta declaración en Juan 8:28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Quieres saber de dónde aprendió esto? El Padre le enseñó. El Padre le enseñó. Juan 14:10. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que el creyente que predica la palabra, que Dios lo capacita para predicar la palabra, el Espíritu que mora dentro del creyente, Él hace las obras, Él hace la palabra. ¿Y a dónde va? A la doctrina. Porque el Espíritu Santo no va a decir un lobo, hermano, yo tengo el Espíritu Santo, y comenzarlos a hacer que den vueltas, a aplaudir como locos. Ahí no guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la palabra de Dios. Esa es la guía del Espíritu Santo, a la doctrina, a la palabra de Dios. Escrita. Dice, el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la palabra. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. A nosotros también. Somos guiados a la verdad por medio del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo que mora en el creyente y no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él también habla de parte de Cristo porque de Cristo fue tomado. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo habló las palabras del Padre y nosotros hablamos las palabras de Cristo porque el Espíritu Santo tomó de Cristo y nos lo hace saber. Y eso nos guía a que el mundo nos aborrezca igual que a Cristo. Es lo mismo, esta es la doctrina. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. Así que no se trata de teología, de títulos, de doctorados, que no estoy en contra de eso, pero no se emocionen con eso. No llegó en palabras solamente, sino también en poder. ¿De quién es ese poder? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el Espíritu Santo y en certidumbre, en conocimiento de la palabra. Así nos guía el Espíritu Santo. Por eso dice en el 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, ¿ves? Que tenía que ver con doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Cristo en el versículo 17. En Gálatas 1, versículo 8,
nos dice la palabra de Dios, mas si a uno de vosotros, es lo importante de estar en la doctrina de Dios, en la doctrina establecida. Dice la palabra de Dios, mas si a uno de nosotros, dice Pablo, un apóstol ordenado por Cristo, apóstoles que fueron llevados al tercer cielo como Pablo para traer la doctrina. Dice, aún uno de nosotros, así sea yo, Pablo, Juan o Pedro. Dice, o para que no se quede corto, o un ángel del cielo, no un ángel caído, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Cuál anunciaron? El que el Espíritu Santo los guió. El Espíritu, el de Cristo, las doctrinas de Cristo. Si anunciara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo rectifica eso. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Ves lo importante que es predicar el verdadero evangelio, aunque nos cueste que el mundo nos aborrezca? Aunque nos cueste tener poca gente en la iglesia, aunque nos cueste no ser populares, porque no metemos antropología, no predicamos al agrado de los hombres, no predicamos lo que Cristo dice. Por eso no se llenan las iglesias, porque predicamos la verdad de Cristo, la verdad del evangelio. Pero las otras iglesias hoy domingo están llenas a reventar, porque le están diciendo a la gente lo que quieren. Les están predicando un Cristo falso, donde Cristo está para cumplir todas tus necesidades, todos tus deseos y todos tus antojos. Y God is good all the time. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Agarran una verdad que no les pertenece. Ese no es el evangelio. Dice, el que habla por su propia cuenta, el versículo 18, su propia gloria busca. Esos buscan su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El predicador puro, el que predica el evangelio, no es bien gustado. Golpea a veces a los de la iglesia. Y es difícil, hermanos. Por eso nosotros como creyentes no es fácil que hagamos conexión con el mundo, que tengamos, no es que a la gente del mundo la aborrezcamos, no, dice que les hagamos un bien, ¿verdad? ¿Y cuál es el mejor bien que le podemos hacer a la gente? De tal manera amó Dios al mundo que dio, el mejor regalo que puede dar, dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él creyera no se pierda, que no perezca, que no pierda la vida, que viva eternamente con Dios. Así que ese es el mejor regalo que nos dio Dios. Y nosotros somos creyentes, ese es el mejor bien que podemos hacer al incrédulo. Presentarles a ese Cristo, a ese evangelio salvador, para que no se pierdan. Ese es el mejor bien que le podemos hacer a los incrédulos. Por eso, si te hacen un mal, hazles un bien. Dice, si tu enemigo, no se te olvide que es tu enemigo. No podemos hacer yunta con el incrédulo. ¿En qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Ninguna. Eso está bien claro. Nosotros somos un pueblo de Dios. Y no tenemos que tener eso. Si tú te hallas tan bien con el mundo, si no tienes problemas con el pecador, si te encajas tan bien con ellos, que estás encantado con ellos, preocúpate. ¿Por qué? Porque no estás testificando la verdad. Porque las tinieblas no castigan a la luz, hermano. Las tinieblas no castigan a las tinieblas. Es la luz la que castiga las tinieblas. Cristo, cuando entró en Decápolis, le gritaban, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros? Pues no les he hecho nada. Pero la luz de Cristo los golpeaba las tinieblas. Nosotros sabemos que vamos a tener un castigo, decían los demonios, pero todavía no es el tiempo. Hasta ellos conocían eso. Así que hay que tener cuidado cuando nos acomodamos demasiado al mundo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, hablando de lo que está diciendo aquí Cristo en el 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Imagínense en lo que nos tenemos que gloriar, en la cruz, porque ahí fue que se cumplió la obra de salvación. Porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es lo mismo. ¿Ves qué clase de doctrina tenemos? Esta es la doctrina. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Se pierde el mundo, las comodidades, los halagos de las personas, pero esto es basura con tener a Cristo. Así debemos de ver nosotros los creyentes. Filipenses 2:3, nada hagas por contienda o por vanagloria. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿a dónde nos lleva el Espíritu? Si Él tomó de Cristo y nos lo hará saber a Cristo. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, siendo el Rey del universo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, una humillación terrible para un Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el ejemplo más grande que tenemos de nuestro Señor. O sea que eso es el mensaje que estamos viendo aquí. Mi tiempo aún no ha llegado. Por eso no voy a la fiesta, porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Ustedes cualquier tiempo pueden llegar. Para ustedes cualquier es el tiempo oportuno, pero no para mí. Nosotros como creyentes tenemos ese mismo problema. Si somos creyentes verdaderos, si la luz está con nosotros, tendremos que tener problemas en encajar bien en el mundo. Aunque tenemos que estar en el mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de entre el mundo, porque nosotros somos la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz. Tenemos que estar ahí, testificar la palabra, pero sin pertenecer a ellos, acordándonos de que nos metamos al tabernáculo, a las enramadas, acordarnos de que somos peregrinos en esta tierra. Así que la primera aplicación tiene que ver con la primera parte que vimos nosotros, de los enemigos de Jesús, la familia, ¿verdad? Los primeros de su propia casa. Aplicación número 1. Segunda de Corintios 6:14. Nos dice la palabra de Dios, no en doctrina. La doctrina es ya para la iglesia. ¿Cómo debemos entender esta situación, verdad? De no involucrarnos demasiado con el mundo. Dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ves? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada, no tiene parte. Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué clase de doctrina y de enseñanza nos trae el apóstol Pablo? Para que entendamos el rol que tenemos nosotros en este mundo. Por lo cual salí de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ves? ¿Qué clase de enseñanza doctrinal para nosotros? No nos acomodemos a este mundo. Que no sea el mundo lo que impida que nos acerquemos a Dios. Que no sea este mundo lo que impida que nosotros tengamos una relación con Dios. Si estás bien con el mundo, vas a estar mal con Dios. Eso no te va a pasar, eso siempre va a pasar. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No se trata de aborrecer a los hermanos, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto?
No se puede así. Esas son las pruebas claras del amor de los creyentes, de la comunión de los santos, y la diferencia con los únicos que tienes que hacer amistad son con los santos. Amistad íntima. Al mundo le vas a hablar, pero sin que se te olvide que es tu enemigo. ¿Y le vas a hacer el bien? Sí, le vas a hacer el bien. ¿A quién le vas a predicar el evangelio? Si no a los pecadores. Si no a los pecadores. Pero no te confundas, no te confundas. Porque mucha gente dice, Jesucristo se hizo a los borrachos y yo también tomo para traerlos a Cristo. No, no te confundas. Ese no es el punto. Así han quedado muchos ahí. Así que vamos a ver esta segunda aplicación. Si esto hicieron con el árbol verde, fíjate, si a Cristo lo aborrecen, ¿qué se espera con nosotros? Si Él, que era perfecto, puro, Dios encarnado, lo aborreció el mundo cuando testificaba, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es lo que estamos viendo aquí, en este texto. Este es el mensaje. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15. ¿Ves? ¿Qué clase de mensajes? De claridad, ¿verdad? ¿Qué claridad? Aquí está el mensaje. Este es el mensaje. Estos son los textos que se predicaron. Y ustedes como iglesia tienen que aprender qué es lo que Dios me quiere decir a mí. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Para ustedes cualquier tiempo es presto, pero no para mí no. Porque a mí el mundo me aborrece. A mí me quieren matar. Así que, ¿qué prefieres? ¿No tener problemas con el mundo y ser un incrédulo como los hermanos de Jesús? ¿O ser un creyente? Aunque hermanos, ellos después fueron creyentes. Entre esos hermanos de Jesús se encontraba Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Se encontraba Judas, el que escribió la epístola de Judas. Y cuando lees esas epístolas te das cuenta cómo ellos se aseguran de que no seas un falso creyente. Judas primero siempre habla todo eso de los falsos creyentes en su epístola. Santiago, su epístola no le gustaba ni a Calvino. ¿Por qué? Porque Santiago se aseguraba de que creyera. Si dices que crees, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero se probó que le creyó a Dios por las obras que le acompañaron, por no negar a su hijo. Santiago se quería asegurar. ¿Tienes fe de la verdadera? No de la que los demonios tienen y tiemblan, de la verdadera. Bueno, entonces, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus obras? Las obras del creyente, las obras dignas de arrepentimiento, las obras que da el Espíritu Santo. Sí sabemos de eso, pero estos hombres se aseguraron bien, porque primero también ellos eran de los que no creían. No creían en su hermano. Andaban allí con él, pero después creyeron. Así que esta no es una garantía, no porque ellos no creyeron en su momento eran unos incrédulos. No era así, ¿verdad? Entonces después creyeron. Por eso cuando vemos ahí nosotros que Cristo le predicó a miles de personas y que al final de cuentas solo 11 creyeron, muchos de esos discípulos después creyeron. El problema está que dice, del corazón del que cree correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de creer los que habían de ser salvos. Pero el Espíritu no había venido aún porque Cristo no había sido glorificado. Por eso le dice a los apóstoles, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago harán mejor ustedes y mejor que las mías. Porque ya cuando Pedro predicó el sermón, ahora sí ya el Espíritu Santo estaba disponible, se convirtieron miles de personas en un sermón más malo que el de Cristo, te lo garantizo. Pero ahora sí ya estaba disponible el Espíritu Santo. En el momento de los apóstoles era Cristo el que los guardaba. Así que vamos a ver la tercera aplicación. Esta tiene que ver con la última parte del sermón, el tercer punto. Juan 14, 10. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Aquí está claro cuál es el mensaje que debemos de predicar. Las palabras de Dios, hermano. Nosotros como iglesia, acuérdense, siempre estén en una iglesia que se predique. Se predicaron 18 versículos de Juan y se dio un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Ya lo vieron. Hay que predicar las palabras de Cristo. Hay que predicar el evangelio completo. No importa que nos quedemos pocos, pero ese es el evangelio. Y tu amigo que está sin Cristo, Dios te hace esta pregunta. Mateo 16, versículo 26. Mira la pregunta que te hace. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjate en lo que te estás convirtiendo. Estás queriendo ganar el mundo para perder tu alma. Y te aseguro que no vas a ganar ni un pedacito del mundo. Pero Cristo te dice que aunque lo ganaras todo, lo darías por tu alma. Con no ir al infierno y de todas maneras no te va a ser suficiente. Porque el evangelio no cuesta nada, es gratuito. Solo cree en Jesucristo. Solo cree en Jesucristo. Mira la oferta que tenemos todavía ahora. Solo cree en Jesucristo y a los santos ya les di las aplicaciones hermosas. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que ir a predicarle al mundo. Pero acuérdate, son nuestros enemigos. Pero aún les tenemos que hacer el bien. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oh gran Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por guardarnos de estar solamente en tu palabra, por permitirnos predicar tu palabra, por permitir que seamos y que ilustremos los sermones con tu misma palabra, que siempre sea tu palabra, Señor, que no metamos mezclas de nada, sino tu bendita palabra, porque estas ovejas que están aquí, la cual tú eres su pastor, solo siguen la palabra de su pastor, solo escuchan tu voz y te siguen. Así que permítenos siempre que seas tú tu palabra, Señor, y no la palabra de los lobos rapaces. Guárdanos de toda maldad, guárdanos del mundo, Señor, guárdanos de las concupiscencias de la carne, de nosotros mismos. Te lo pedimos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.